y no me puedan ver. A ver. Me estoy tratando de encender la cámara y no estoy pudiendo. No, debe ser porque hay mucha gente. Bueno. Si me escuchan bien como para que la dé así. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha. Bueno. No sé por qué me pasan estas cosas. Porque hasta hace un ratito funcionaba. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer todo así a oscuras, lo cual es triste porque yo me peiné todo, pero no se me está viendo. Es triste, tanta producción para nada. Pero bueno, vamos a ver si podemos dar la clase así. Les pido disculpas. A ver. Yo sigo tratando de tocar la cámara, pero no estoy pudiendo, no sé por qué. Bueno, vamos a esperar un minutito más, a ver si se suman más, igual ya somos bastantes. Pero si se suman un par más, empezamos. Bueno, no estuve pudiendo, ahí estuve tocando botoncitos, pero no, imposible. Bueno, vamos a ver si podemos darla así, de vuelta. Bueno, ahora sí ya somos bastantes. Ahí está. Hoy vamos a ver la otra parte de la unidad, ¿sí? De socios. En realidad estuve viendo que yo la clase pasada empecé, vieron que vimos capital social, aportes, bueno, esa era como la última parte, y la primera parte sería esta, la parte de socios. Pero a mí me pareció como más útil que ustedes sepan primero qué es el capital social, cómo se conforma una sociedad, para después entrar ahora quiénes la conforman, ¿sí? Porque ya lo que veamos hoy vamos a tener una idea como más acabada de lo que, en base a lo que vimos la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy, en síntesis, así les hago un paneo anticipado de la clase, ¿sí? Va a ser socios, concepto, ¿sí? Cómo se adquiere ese carácter, los derechos y obligaciones de los socios, y socio aparente, oculto y sociedad entre cónyuges. Y más o menos vamos a ver un paneo de todo lo que es la persona del socio dentro de la sociedad, ¿sí? Bueno, vamos a empezar diciendo que el socio puede ser una persona tanto humana como jurídica, ¿sí? Cualquiera de las dos, que mediante su incorporación y actuación en determinada sociedad, ya sea en el acto constitutivo o posteriormente, es titular de una serie de derechos y obligaciones que han sido expresamente previstos por la Ley 19.550. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir varias cosas. Primero, que el socio puede ser una persona física o jurídica. O sea que una sociedad puede ser parte de otra sociedad, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Tenemos también
que pueden existir al momento de la Constitución, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Como es que cuando se conforma el capital social, se aporta, bueno, en ese momento, o puede ser incorporado posteriormente, ¿sí? Y tenemos también que todos los derechos y obligaciones que va a tener el socio va a estar reglado por la ley 19.550, o en su defecto, lo que se establezca en el estatuto, ¿sí? Ese es, a grandes rasgos, lo que es un socio. Tienen que saber que este estado de socio, ¿sí? El que estamos viendo ahora, no es uniforme en todos los tipos societarios. Vimos que esto es en forma similar al aporte, ¿sí? Vimos que el aporte no es también igual en todos los tipos societarios. Siempre cambia. ¿Por qué les parece que va a cambiar? Depende el tipo societario en base a todo lo que vimos. ¿Qué les parece? Tienen que hablar porque está ahí. ¿Por qué? Por la responsabilidad que puede llegar a tener también. Exacto, todo siempre varía, absolutamente todos los temas varía por la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que en las sociedades de personas, ¿sí? Las colectivas, capital industria, comandita simple, la relación que hay entre el socio y la sociedad es mucho más intensa y directa que en otros tipos societarios, ¿sí? Es la base, la persona se forma, la sociedad se forma en base a la calidad personal de cada socio. A tal punto, tan importante es que el grave incumplimiento de las obligaciones pueden acarrear al socio la exclusión. Vieron como vimos la clase pasada cuando no hacían el aporte, ¿sí? En estas sociedades en las cuales la relación es tan intensa, cualquier cosa que haga fuera de lo que la ley establece puede acarrear la exclusión del socio. Esto está en el artículo 91, ¿sí? De la ley de sociedades. Ahora estamos viendo la ley de sociedades. Yo le voy poniendo los artículos para que vayan copiando. A diferencia, por ejemplo, en la CCA, ¿sí? Que al haberse privilegiado el capital aportado sobre la persona, ¿sí? Del aportante, los derechos del aportante no siempre se ejercen en forma directa, ¿sí? O sea que lo que importa ahí siempre va a ser el capital, y lo que va a determinar las relaciones entre la sociedad y los socios es el capital aportado, ¿sí? La capacidad para ser socio, o sea, ¿quiénes pueden ser socios? A eso nos vamos a remitir a la capacidad, a las reglas generales de capacidad que están en el artículo 22 y siguientes del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Acá nos vamos un poquito de la ley de sociedades y acá se los estoy anotando. Y el artículo 22 y siguientes del Código Civil y Comercial habla de la capacidad genérica, ¿sí? Pero bueno, esto se utiliza también para los socios. O sea, que tengan más de 18 años, ¿sí? Que sean capaces, si son menores que hayan sido emancipados, ¿sí? O sea, que cumplan con todos estos requisitos que prevé el Código Civil y Comercial para poder ejercer, ¿sí? Este acto o estos actos que tienen que ver con el contrato de la sociedad. Los cónyuges. Ahora, ¿qué pasa si se forma una sociedad entre cónyuges? ¿A ustedes qué les parece? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué les suena? ¿Qué saben sobre eso? ¿Les suena algo? Es el agujero negro esto. Sí. Puede ser que sí, que se forma una sociedad con aquellos bienes que se incorporan, que adquieren después del matrimonio. Claro, esa es una sociedad, exacto, esa es una sociedad conyugal, que hace a familia, digamos.
Una sociedad comercial, ¿sí?, se puede formar entre cónyuges. Eso está en el artículo 27 de la Ley de Sociedades, ¿sí?, que nos dice sí, pueden ser socios, ¿sí?, que no sea de la sociedad conyugal. Pueden ser miembros de una sociedad comercial. El único requisito es que solo se puede tratar de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. O sea que no pueden formar sociedades de personas, ¿sí? Profe, disculpe, ¿esto es así a partir de la reforma del 2015 o ya estaba de antes? Esto estaba desde antes. Esto está en el artículo 27 de la ley 19.550, que no fue modificado. Así que esto era de antes, ¿sí? Ah, gracias. De nada. ¿Qué pasa? A ver, yo siempre pregunto su opinión, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece que pasa si se forma una sociedad con cónyuges, pero que no son de estos dos tipos previstos, que no son ni por acciones ni de responsabilidad limitada? ¿Qué les parecería que podría llegar a pasar? ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Qué se les ocurre? En base a lo que vimos. ¿No sería muy difícil para los acreedores, digamos, ir contra los bienes? Claro, ¿por qué? Porque la sociedad de personas incluye como una responsabilidad ilimitada, entonces se perjudica a un tercero, ¿sí?, con este tipo de sociedades. Por eso la ley establece que si se viola este artículo, ¿sí?, no es automática la nulidad, sino que les da un plazo, ¿sí?, o un tiempo que no está determinado para sanear esto. ¿Cómo se puede sanear? De dos formas. O se cambia el tipo societario, ¿sí?, y se pasa de una sociedad de personas a una SA o una sociedad de responsabilidad limitada. Esa es una forma para que la sociedad sea válida. Y la otra, si no, es que uno de los dos cónyuges haga una transferencia de su posición contractual, ¿sí?, que lo transfiera o lo transmita a un tercero, y ese tercero pase a formar parte de esta sociedad personalista, ¿sí? Estos son los dos supuestos por los cuales se podría sanear esa sociedad. Esto está en el artículo 27, ¿sí? También sepan que del artículo 30 a 32 de la Ley de Sociedades, ¿sí?, 30 a 32, nos brinda la posibilidad de que las sociedades pueden participar de otras sociedades como socios, ¿sí? En principio, todas las sociedades pueden ser parte como socios de otras sociedades. Acá se mete la persona jurídica. El límite está, que siempre hay límite, en la CCA y en las sociedades en comandita por acciones, solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad, que una SA no puede ser socia de una sociedad personalista, ¿sí?, porque hay una incompatibilidad de las responsabilidades y choca contra la esencia de cada tipo de sociedad, ¿sí? Esto tiene un antecedente en un fallo del año de 1948, miren desde hace cuánto que está este tema. Se llama Gobierno Nacional con Compañía Ferrocarrilera del Petróleo, es un montón, y ahí se sentó el principio que dio origen a estos artículos, que nos dicen que la SA no pueden constituir otras sociedades personalistas justamente por el carácter intuito personal, por el carácter personal que tienen las sociedades personalistas, ¿sí? Profe, ¿puede repetir a qué sociedades puede participar? Que me perdí ahí. La CCA y las sociedades en comandita por acciones, ¿sí?, solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. No se pueden mezclar, ¿sí?, por el tema de la responsabilidad. Excelente, gracias. Bien. Y por último tenemos el artículo 33 de la Ley de Sociedades,
nos habla sobre las sociedades vinculadas, cuando se considera que están vinculadas dos sociedades entre sí. Esta vinculación tiene que ver con la participación en los votos, en los dividendos, ¿sí? Esto se refiere. Y el artículo 33 nos dice que se van a considerar vinculadas cuando una participe en otra sociedad con más del 10% del capital. O sea, si una sociedad tiene más del 10% de capital de otra sociedad, ya no se considera como socios, sino como son dos sociedades que están vinculadas. Esto solo es respecto a estos temas, no es necesario que sepan más. Entonces, hasta acá tenemos qué es un socio. Recuerden que puede ser una persona física o una persona jurídica, con los límites de su actuación, que están dentro de la ley siempre. Se pueden integrar tanto cuando se constituye la sociedad como después. Acuérdense que el estado de socio no es igual para todas las sociedades, sino que cambia. Sepan este tema de las sociedades entre cónyuges, cuándo se puede hacer y cuándo no, cómo se puede sanear. Y por último, este tema de las sociedades que forman parte de otras sociedades y las sociedades vinculadas. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Sí, yo tengo una consulta, profe. ¿Qué pasa con las sociedades que no son ni sociedades anónimas ni en comandita por acciones? ¿Directamente se puede vincular con cualquier tipo de sociedad o formar parte de alguna sociedad? El código lo dice, no lo dice expresamente, pero bueno, lo que siempre hay que ver es el tema de la responsabilidad, ¿sí? Tiene que ser compatible. Las sociedades personalistas pueden formar parte de otras que también sean personalistas por el tema de la responsabilidad, ¿sí? Perfecto. Entonces siempre se vincula la responsabilidad para ver quién puede ser socio o vincularse. Exactamente, porque si no es incompatible. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, terminado este tema nos vamos a las obligaciones de los socios. Ya terminamos todo lo que es capacidad, terminamos qué es un socio, y nos vamos a las obligaciones. ¿Qué tiene que hacer el socio dentro de la sociedad? La primera obligación, y la más importante, que tiene que ver con lo que vimos la clase pasada, es la de realizar los aportes comprometidos, ¿sí? ¿Se acuerdan nosotros que en la clase pasada vimos que el capital social es como la gasolina, ¿sí? Es con lo que la sociedad empieza a funcionar. Sin eso no hay sociedad, y tiene esta doble importancia el capital social, la de productividad y la de garantía. Por eso es que esta obligación del socio de realizar los aportes es tan importante, ¿sí? Porque si no, la sociedad no puede desarrollar el objeto social. La otra obligación es adecuar su conducta, ¿sí? Y sus intereses personales al interés social o colectivo y necesidades de la sociedad. Este modo de actuar, ¿sí? O sea, tiene que adecuar sus metas y sus pensamientos. Cuando está dentro de la sociedad, tiene que adecuar su pensamiento y sus acciones en base al interés social. Acuérdense siempre que cuando una sociedad se conforma, tiene como fin de lucro, ¿sí? Una sociedad comercial, que es lo que estamos viendo, tiene como principal objetivo el fin de lucro para todos los socios. Entonces, un socio siempre tiene que estar adecuando su conducta a ese fin social, ¿sí? Tiene que hacer lo que le beneficia a todos y no a él personalmente. Este tipo de conducta, ¿sí? Tiene un nombre que se llama affectio, ahora se las estoy copiando, para que no se confundan, societatis, ¿sí? Affectio societatis. Esto está legislado en el artículo 59 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Que nos habla un poco, affectio es con doble S, perdón, así, affectio. Estas conductas tienen que ver, ¿sí? Y se tiene que mostrar dentro del contexto societario, ¿sí? Durante toda su conducta. El
el artículo 133 de la ley 19.550, por ejemplo, ¿sí? 133 de la ley de sociedades, nos da un ejemplo de lo que es el affectio societatis y nos establece la prohibición en las sociedades de interés o de personas del socio para realizar actividades en competencia, ¿sí? con la sociedad. Este es un caso de affectio societatis, como el socio tiene que adecuar su conducta al interés social. ¿Sí? Interés social es el interés de todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, otro ejemplo lo tenemos en el artículo 127 de la Ley de Sociedades. ¿Sí? El artículo 127 lo que nos dice es que todos los socios, esto es en la sociedad de personas también, todos los socios están obligados a administrar la sociedad cuando el contrato social no ha regulado el régimen de administración. ¿Sí? O sea, cuando no hay designado en la sociedad de personas un régimen específico de administración, ahí los socios tienen la obligación de administrar. Si no lo hacen, se considera una falta grave que es contrario al artículo 59, que es del affectio societatis. ¿Sí? Esto es en la sociedad de personas. En la CSRL o en la SA esto no pasa. ¿Por qué? Porque la ley requiere, cuando veamos sociedades específicas lo van a ver mejor, pero sepan que en la CSRL y en la CSA, la ley requiere expresamente la organización del órgano de administración. Entonces no van a tener este problema que hay con las sociedades personalistas. ¿Sí? Este affectio societatis, del que estamos hablando, que es tan importante, está estrechamente vinculado con el deber de lealtad. ¿Sí? Este deber de lealtad, por ejemplo, se ve en el artículo 248 de la Ley de Sociedades, que impone la obligación al socio de abstenerse de votar, ¿sí? Cuando sus intereses sean contrarios a los de la sociedad. ¿Sí? O sea, acuérdense, affectio societatis estrechamente ligado al deber de lealtad, que está plasmado en el artículo 248. ¿Sí? También otra variante de esto es la prohibición de los socios, ¿sí? De utilizar la sociedad para fines extrasocietarios, ¿sí? Ya sea para realizar actos en competencia o para usar la sociedad para obtener un fin de lucro propio. Porque siempre acuérdense, y con esto voy a ser como muy insistente, que el fin de lucro siempre es para todos, ¿sí? Para todos los socios. Así que por eso es que es tan importante este deber de lealtad y de affectio societatis, si no, la sociedad no logra su objetivo final. Otra obligación que tiene el socio es la contribución en las pérdidas. ¿Sí? Esta obligación pesa en cabeza de todos los socios, ¿sí? Y rige para todo tipo de sociedades, pero con distinta intensidad. En base a lo que vimos, a ver, para que esto se haga tan divertido y no me sienten un agujero negro que no me pueden ver ni los puedo ver. A ver, este tema, a ustedes, ¿qué les parece que tiene que ver? ¿Cómo sería una contribución en las pérdidas en una sociedad de personas, por ejemplo? ¿Sería de la misma forma que en una SRL o en una SA? ¿Qué les parece? No. En la de persona respondes con los propios bienes, en la otra con el aporte que hiciste. Exactamente. Esa es la forma y es la variante, ¿sí? Cómo contribuyen los socios en las pérdidas. No todos contribuyen igual, pero todos contribuyen en las pérdidas. Pues ya de por sí, formar una sociedad para un fin de lucro implica la asunción de un riesgo empresario que tienen todos. Ahora, ¿cómo contribuyen con esas pérdidas? Y bueno, va a ser distinto según el tipo de sociedades en el que estemos parados, ¿sí? Porque depende de dónde se puede ir a atacar los bienes, ¿sí? Si se atacan solo a las cuotas sociales
o si se puede ir más allá al patrimonio particular de cada socio, ¿sí? Esta obligación de contribución en las pérdidas está íntimamente relacionado con el artículo 106 de la Ley de Sociedades, que nos habla de las contribuciones debidas en el periodo liquidatorio. ¿Sí? Cuando vamos a ver liquidación, que creo que lo van a ver conmigo, que es un tema que me encanta, cuando termina la liquidación dentro del proceso, está la parte en la cual hay que pagar a los acreedores primero, ¿sí? Entonces, dijimos que en las sociedades de responsabilidad limitada, a los acreedores solo llegamos al aporte del capital, pero cuando es personal, ¿sí? Este pago a los acreedores se va a hacer con el patrimonio particular de cada socio, en caso que los bienes de la sociedad sean insuficientes, ¿sí? Recuerden siempre esto, cuando estemos hablando de contribución en las pérdidas. Profe, ¿qué artículo era? ¿Cómo? ¿Qué artículo era? El 106, ahí lo puse, en el chat. Estoy copiando todavía en el chat para que puedan tomar nota de los artículos. Bueno, hasta acá, de las obligaciones. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren aportar algún ejemplo? ¿Quieren decir algo? ¿Algo que no les parece bien? ¿Alguna pregunta? Nada, bueno, muy bien. Con esto terminamos lo que es las obligaciones. Ahora nos vamos a los derechos, ¿sí? ¿Qué derechos tiene cada socio? Acá lo que tenemos son dos tipos. Están los derechos políticos, ¿sí? Que están relacionados con la actuación dentro de la sociedad, y los derechos patrimoniales, que tienen que ver, o sea, tienen índole económica, y se relacionan con el propósito de lucro, ¿sí? Que tienen para todos los integrantes. Estos derechos, ¿sí? Están reglamentados en la Ley 19.550 y tienen carácter de esenciales e inderogables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la ley los puede reglamentar, los puede establecer, los puede limitar, pero no los puede derogar nunca, ¿sí? Ni nunca disminuir su eficacia. A eso nos referimos cuando son esenciales e inderogables. Vamos a empezar con los derechos políticos. Primero, ¿sí? El primer derecho político es el derecho de la información que tiene cada socio. Es un derecho autónomo por el cual el socio puede conocer la marcha de la sociedad, ¿sí? El principal efecto de esto, o sea, de conocer la marcha de la sociedad, es que permite ejercer con idoneidad el derecho al voto, ¿sí? El derecho al voto lo vamos a ver después. Está asegurado este derecho de la información por el legislador en esta ley a lo largo de toda la ley, en distintos artículos, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 55 de la Ley de Sociedades, que acá se los estoy anotando, ¿sí? El artículo 55 prevé la facultad de los socios, ¿sí? Para examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes pertinentes, ¿sí? Este derecho que tienen los socios de la información por el artículo 55 rige para todos los tipos sociales, excepto para la CCA. Porque la CCA, que después lo vamos a ver, el órgano de administración está previsto por el artículo 299, ¿sí? Y hay un órgano específico de control, que es la sindicatura. Eso lo vamos a ver después. Entonces, los socios se van a informar a través de estos dos órganos, no directamente de la sociedad, ¿sí? Esto es en cuanto al derecho de la información. Otro ejemplo, ¿sí? De derecho de la información es el artículo 234, que se los voy a anotar acá, el 234 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Que nos dice
que nos establece la presentación de los estados contables. Eso también, ¿sí?, es una forma de derecho de información, como para que los socios sepan la marcha de la sociedad. Otro derecho, ahora pasamos a otro derecho político, es el derecho de receso. ¿Sí? Se escribe así, este es un poco más complejo, vamos a escribirlo así, ahora se los anoto. Derecho de receso. ¿Sí? Este derecho está en los artículos, ahí se los voy a anotar, 78, 85, 88, 129 y 245. Miren todos los artículos que tenemos con el derecho de receso. Derecho de receso es aquel derecho que permite al socio retirarse de la sociedad, ¿sí?, cuando por decisión del órgano de gobierno se resuelve modificar de manera sustancial el contrato social o estatuto. De manera que una vez que está esta decisión, el socio queda en una posición totalmente diferente a cuando integró o se formó parte de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay una decisión que tiene que tomar siempre el órgano de gobierno, que va a cambiar a la sociedad de tal forma que el socio quede en una posición distinta. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ejemplo puede ser? ¿Qué les parece? Inventen, pueden, en base a lo que... ¿Se cambia el tipo de sociedad? ¿Cómo? Cuando se cambia el tipo de sociedad. Exacto, cambiar el tipo, resolver aumentar el capital, ¿sí? En las sociedades personalistas, traer a otro socio, ¿sí? Esos son todos ejemplos que están en el articulado que yo les puse, que dan derecho al socio de irse. ¿Qué pasa cuando se va? Tiene que ejercerlo ese derecho. Ese derecho lo vamos a ver más adelante, más en profundidad. Pero sepan que cuando ejerce la opción del receso, tiene que comunicarlo, ¿sí?, al órgano de gobierno, tienen que aceptarlo, y cuando lo aceptan, se retira de la sociedad y se le restituye el aporte que él hizo, ¿sí? O sea, se va con lo que él aportó. Este es el efecto de, del receso. También en caso que cambien, como decíamos antes, cambien el tipo, si se transforma, se fusiona, ¿sí? Todos estos son cambios sustanciales en los cuales puede llegar a cambiar la responsabilidad y puede dejar al socio parado distinto de cuando él integró la sociedad primigenia, ¿sí? ¿Esto les quedó claro? ¿Receso? Derecho a irse sería. Bien. Vamos al derecho al voto, ¿sí? El derecho al voto, y esto otra vez está íntimamente vinculado con lo que dijimos antes, con el 248, ¿sí?, que es el deber de lealtad. Para votar idóneamente, ¿sí?, se tiene que tener un buen acceso al derecho a la información. Y aparte de eso, que me está preguntando Camila, los derechos políticos se dividen en estos derechos. Sí, estamos viendo derechos políticos ahora. ¿Sí? Estos son todos derechos políticos. Cuando terminemos estos, vamos a los económicos. El derecho... Perdón, que interrumpa recién ahora, pero no quise interrumpir antes. ¿El derecho político con qué estaba relacionado concretamente? ¿Cómo con qué está relacionado? Está con usted... Derechos ¿Cómo? políticos tiene que ver, derechos políticos tiene que ver con la actuación que tiene el socio dentro de la sociedad, ¿sí? Todas listo. las acciones que pueda hacer. Listo, era eso, gracias. No. Entonces estábamos con el derecho al voto, dijimos, derecho al voto que para ser ejercido en forma idónea, ¿sí?, para poder votar, tiene que tener un adecuado derecho a la información, ¿sí?, para que el voto sea asertivo,
Y aparte de eso, ¿sí? Se tiene que votar con este deber de lealtad, o sea, abstenerse de votar en caso que pueda haber algún conflicto entre algún interés personal y un interés de la sociedad, ¿sí? Esto está en el artículo 248. Otro derecho político es el derecho de mantener intangible, ¿sí? Intangible la participación societaria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la proporción que cada uno aportó, ¿sí? Se tiene que mantener incólume y respetarse en todas las circunstancias. Como por ejemplo, que vimos recién, el derecho de receso, ¿sí? Cuando se va, se le da exactamente la misma proporción que aportó en base a este derecho de intangibilidad. También, cuando haya alguna ganancia, ¿sí? La va a percibir, ¿de qué forma? Proporcional a lo que él aportó. En todas las acciones que la sociedad realice, siempre se le va a respetar a cada socio su proporción aportada, ¿sí? Esta es la idea de este artículo, ¿sí? Está, por ejemplo, tienen ejemplos en el artículo 194, 189 y 245 que vimos recién, el tema del receso. ¿Sí? Ahí se ve patente cómo acá se visualiza este derecho de mantener incólume su participación societaria, ¿sí? Otro derecho político es el derecho de acrecer, ¿sí? Y acá lo tenemos en el artículo 194 que lo puse recién. El derecho de acrecer está, otra vez, íntimamente relacionado con el de mantener incólume la porción aportada, ¿sí? ¿Cuándo pasa esto? Esto lo van a leer en el artículo 194 que da toda una explicación. Yo se los voy a explicar más sencillo. Este derecho a acrecer ocurre cuando uno de los socios, ¿sí? Decide vender sus acciones, porque no las puede suscribir, ahí deciden por órgano de gobierno que se expidan más aportes o más acciones, ¿sí? Si un socio no puede suscribir, no las puede aportar, los socios participantes tienen esta como prioridad de suscribirla a ellos, ¿sí? ¿Para qué les parece este privilegio? ¿Qué les suena? ¿Para qué será? Para que se mantengan los mismos socios, que no entre ningún socio, ¿será? Como que tiene una preferencia. Exacto, para mantener el elenco original de la sociedad. Esa es la idea de este derecho de acrecer, ¿sí? Que ustedes dirán, ay, pero tiene que ver con lo económico porque suscriben acciones, pero bueno, es un derecho que le da más participación a otro, ¿sí? O sea que va a tener más porcentaje en el voto, ¿sí? Va como que sus derechos se van a ir acreciendo en base a lo que aporten, ¿sí? Este es el derecho a acrecer del artículo 194. Y por último, el último derecho político, ¿sí? Es el derecho de la convocatoria de asamblea de accionistas o revisiones de socios. ¿Sí? Este es el derecho de convocatoria a asamblea, que está en el artículo 236 de la Ley de Sociedades. Este es un derecho por el cual los socios pueden convocar a la asamblea para tratar un tema particular y el único requisito es que para poder convocarla tienen que tener más del 5% del capital social, ¿sí? Este es el único requisito que se provee para que se pueda convocar a asamblea de accionistas, ¿sí? O de socios. Hasta acá, ¿tienen alguna duda de los derechos políticos? Todos los que vimos ahora fueron derechos políticos. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren dar algún ejemplo? ¿Se les ocurre algo? ¿Algún aporte? Bueno, muy bien, veo que seguimos entonces con los derechos económicos, ¿sí? Ahora vamos a empezar con los derechos económicos. El primero de ellos es el derecho al dividendo,
que es el más importante casi, ¿no? Porque constituye la causa final del contrato social. Acuérdense que la causa final en las sociedades comerciales, ¿cuál es? El lucro, ¿sí? ¿Un lucro único? No, es un lucro siempre para todos los socios en base a lo que fueron aportando, ¿sí? En base a esta intangibilidad del aporte. ¿Cuáles son los requisitos para la percepción de este dividendo? Está en el artículo 68 y 224 de la Ley de Sociedades. Ustedes lo deben saber mejor que yo, porque estudian económicas, que son que las ganancias tienen que surgir de un balance, ¿sí?, confeccionado de acuerdo a lo que la ley establezca, y el estatuto, ¿sí? Y tienen que estar aprobado, este balance tiene que estar aprobado por el órgano de gobierno de la sociedad. Para que se pueda cobrar, también estas ganancias tienen que ser líquidas, ¿sí? Tienen que estar disponibles. Y debe haber una resolución del órgano de gobierno, ¿sí?, algo que diga que se pueden distribuir. Entonces, cuando están dados todos estos requisitos, ¿sí?, se puede percibir este dividendo, que es el lucro de la sociedad. Otro derecho económico es el derecho a la cuota de la liquidación. Así se llama, derecho a cuota de liquidación. ¿Se acuerdan que vimos hace un ratito nada más el artículo 106, que nos hablaba de la liquidación y qué pasaba con esta distribución de cómo se pagaba a los acreedores? Ahora estamos en el mismo supuesto, pero ya en el paso final de la liquidación, cuando ya pagamos a los acreedores y nos queda remanente, ¿sí? Eso está en el artículo 109 de la Ley de Sociedades. En estos casos, cuando queda un remanente, ¿sí?, se va a distribuir entre todos los socios en base a la proporción que fueron aportando. ¿Vieron cómo todo tiene que ver? O sea, acá se le respeta la proporción, ¿sí? Esto está en el artículo 109. Acuérdense que previo a distribuir esta cuota de liquidación tiene que haber un balance. Esto igual lo vamos a ver cuando veamos liquidación, que lo ven conmigo generalmente, todo el proceso. Antes de la distribución del remanente, tiene que haber una liquidación aprobada que diga exactamente cuánto va para cada uno, ¿sí? Y con esto terminamos todos los que son derechos. ¿Tienen alguna duda respecto a las obligaciones y a los derechos? Nada. Bueno, entonces acuérdense, cuando hablemos de socios, del estado de socios, recuerden que tienen obligaciones y tienen derechos. Y los derechos son los políticos y los económicos, ¿sí? Esto es para el examen. Ahora vamos a ver otro puntito que es la transmisibilidad del carácter de socio, ¿sí?, que no es ni más ni menos que una transmisión de la posición contractual, lo que estuvimos viendo tanto tiempo. Acuérdense siempre, como les dije la clase pasada, que el contrato social es un contrato, ¿sí? Y que los socios son socios, pero son contratantes, tienen una posición. Y esta calidad de socio se puede transmitir a otras personas, ya sea por actos entre vivos, ¿sí?, o por mortis causa, un poco más triste, que es la sucesión, ¿sí? De esta forma se puede transmitir la calidad de socio de una persona A a una persona B. La transmisibilidad, como todo lo que vemos en las sociedades, la forma que se hace y cómo se permite y el alcance que tiene, siempre tiene que ver con el tipo de sociedad en el que estamos, ¿sí? En las sociedades de personas o de interés, como se constituyó, como ya les dije, en base a la calidad personal de cada uno, en caso que se quiera transferir la calidad de socio a otro, sí o sí necesitamos la conformidad de los restantes socios, ¿sí?, salvo pacto en contrario, salvo que en el estatuto se haya dispuesto
que se podía incluir a otra persona sin necesidad de conformidad previa. Esto está en el artículo 131 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Yo les pregunto, en base a lo que vimos, ¿qué pasa si en una sociedad personalista incluyen a un socio que yo no estoy de acuerdo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedo yo hacer si no estoy de acuerdo? Puedo ir. Exactamente. Tenemos el derecho de receso. ¿Y qué pasa ahí? Nos vamos y Informamos al órgano de gobierno y se me restituye el aporte. exacto. Así funciona esto, ¿sí? Así funciona esto. Entonces, en la transmisibilidad, en el caso de las sociedades de personas, se puede hacer previa conformidad, salvo que el estatuto lo haya previsto, que hayan firmado todos, que digan, bueno, sí puede venir X. En caso que no lo diga y traemos a otra persona, se transmite la calidad a otro, el que no está de acuerdo, como es una sociedad personal, se puede ejercer el derecho político de receso, con la restitución de su proporción, ¿sí? O sea, con la intangibilidad de su aporte, ¿sí? En las sociedades anónimas o por acciones, esto no pasa porque realmente que una acción se transmita a X o a Y no le importa a nadie, sino lo que importa siempre es el valor de la acción, porque es con eso con lo que se responda, no necesita conformidad, en principio, ¿sí? Salvo, siempre es lo mismo, salvo que en el estatuto se haya previsto que en caso de transmisibilidad se va a requerir la conformidad, ¿sí? Pero en principio, sepan que las sociedades por acciones no se requiere conformidad, sino que se transmite directamente. Esto estamos por actos entre vivos, ¿sí? Cuando es mortis causa, ¿sí? En el caso de fallecimiento de un socio, vamos a ver más adelante, no sé si conmigo o con alguno de los otros dos profesores, van a ver un supuesto que se llama resolución parcial. ¿Qué quiere decir esta resolución parcial? Que la sociedad se termina respecto de determinado socio, pero sigue funcionando con los demás, ¿sí? En principio, cuando fallece un socio, la sociedad se resuelve parcialmente. ¿Qué quiere decir? Que deja de haber una relación entre el socio y la sociedad, porque falleció. Salvo, por ejemplo, en las sociedades colectivas, en comandita simple y de responsabilidad limitada, que se establezca en el estatuto que los herederos pueden entrar a formar parte de la sociedad, ¿sí? En caso que esto no pase, que se resuelva parcialmente el contrato, lo que va a pasar es que el socio que falleció hay que reembolsarle lo que aportó, que no se lo vamos a poder dar al socio fallecido porque no lo va a poder usar claramente, sino que se le da a los herederos, ¿sí? Si en este tipo de sociedades que yo les dije, en las colectivas, comandita simple y de responsabilidad limitada, se pactó que podían ingresar estos herederos no van a recibir ningún aporte, sino que van a formar parte de la sociedad en la misma proporción que el socio fallecido, ¿sí? En las sociedades de personas, por la naturaleza impersonal que tiene, ¿sí? La muerte del accionista no causa una resolución parcial. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad sigue funcionando y lo que hay es que los herederos, ¿sí? Pasan a tomar parte o a formar parte de la sociedad en el lugar del socio fallecido, ¿sí? No es automático esto, sino que los herederos lo que van a tener que hacer es la sucesión, ¿sí? Dentro de un juzgado civil, se va a tener que dictar declaratoria de herederos, y esa declaratoria por el cual se declara herederos, o sea, como que los herederos pasan a formar parte, pasan a ocupar el lugar del causante,
se inscribe esa declaratoria en el registro de la CCA y ya con eso forman parte de la sociedad. ¿Sí? Hasta acá, ¿tienen alguna duda en punto a la transferencia? Yo, profe, Sí. la última, no escuché. En la sociedad, los herederos pasan a formar parte de la sociedad. ¿En qué sociedad es? En la CCA y en la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Sí? Gracias. Entonces, en ese tipo de sociedades, cuando un socio fallece, no hay una resolución parcial, no es que se termina la sociedad respecto a ese socio, sino que se continúa con los herederos, ¿sí? Previa declaratoria, ¿sí? Se tiene que hacer la sucesión y todas esas cosas, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Profe, si acaso no tiene heredero, ¿cómo hacemos? Y si no tiene herederos, va a ser una sucesión vacante. Tiene que intervenir el gobierno de la ciudad y lo que va a hacer el gobierno es tomar, porque claramente la procuración del gobierno, que es la encargada de las sucesiones vacantes, no puede formar parte de la sociedad. Entonces lo que se hace en esos casos es que la sociedad va a restituir el aporte a la procuración, y la procuración lo que hace al final de la sociedad vacante, cuando se termina la sucesión vacante, si no hay herederos, ustedes dirán, ¿qué pasan con todos estos bienes de la gente que no tiene nadie, no? Bueno, eso es una sucesión vacante que tramita en un juzgado civil, por el cual la procuración se adueña de esos bienes, ¿sí? Pasan a dominio público, y lo que hacen con eso es, los suelen subastar cuando son inmuebles, o si es dinero, lo transfieren al Ministerio de Educación. Y todo eso se destina al Ministerio de Educación. ¿Sí? Eso pasa con las sucesiones vacantes cuando no hay heredero. O sea, el Estado va a intervenir. Sí, pero no forma parte de la sociedad, sino que la sociedad le tiene que transferir los fondos o la participación a la procuración. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, de nada. Bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Nada. Nos quedan 2 supuestos cortitos y ya terminamos. Hoy es una clase corta. Tenemos en el programa un supuesto, ¿sí? Que se llama socio aparente y socio oculto. ¿Sí? Esto es una ficción societaria, ¿sí? ¿A ustedes qué les suena esto de socio aparente, socio oculto? ¿Qué les suena? ¿Qué se les ocurre? ¿A un fraude? ¿Testaferro? Sí, generalmente todos dicen lo mismo. Testaferro. Es la idea, ¿sí? La idea de estas cosas es que hay alguien que está haciendo algo que no es titular, ¿sí? Y detrás de esa persona, de ese falso socio, hay un socio verdadero que no se está mostrando, ¿sí? Esa es la esencia de esta ficción. Decimos que es una ficción, ¿por qué? Porque es algo que no es real, ¿sí? O sea, se está llevando adelante una sociedad por alguien que no es socio. Una simulación. Sería como una simulación. Estos supuestos que suelen pasar, y pasan mucho en cualquier lado, está previsto en el artículo 34 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Quiero que sepan ante todo, porque todos los alumnos me saltan a la yugular y me dicen, pero ¿la ley ampara esto? No, la ley no ampara esta ficción. Lo que dice es que pasa y lo que legisla son los efectos, ¿sí? El principal efecto cuando se descubre un fraude, como es este el caso, es la nulidad de la sociedad, ¿sí? Pero ¿qué pasa si antes que se declare nula y la sociedad funcionaba, contrató con terceros, hizo esto, hizo el otro? O sea, en el interín pasan cosas de las cuales alguien tiene que responder. Entonces, el artículo 34 lo que regula es estos casos. Y lo que nos dice es que el socio
aparente, ¿sí? O sea, quien no es socio, pero firma como tal, lo que nos dice es que, a ver qué me está preguntando Fernando, y si los demás socios no sabían, ¿es nula igual? Sí, siempre va a ser nula porque se está actuando bajo algo que no es real, ¿sí? Entonces, por más que no sepan, va a ser nula. Lo que no van a hacer es partícipes de esta simulación y no van a tener que responder, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Pero la sociedad es nula. El socio aparente, vamos a hablar qué pasa con el socio aparente cuando contrató, se obligó, contrajo deudas con terceros, qué pasa con el socio aparente. Nos dice el artículo 34 que este socio no puede invocar entre los socios calidad de socio, ¿sí? O sea, nosotros tenemos todos nosotros tenemos una sociedad y viene otra persona y nos enteramos que no es socio. Él no puede invocar entre nosotros su calidad de socio para votar, para informarse, ¿sí? No puede ejercer ningún derecho de los que vimos, no puede percibir ganancias. O sea, esta inoponibilidad entre los socios le impide ejercer todo tipo de derechos, tanto políticos como económicos, ¿sí? O sea que no es parte. Ahora bien, respecto de terceros, ¿qué pasa con este socio aparente cuando contrata con terceros? Acá esto es todo lo contrario. Respecto a los terceros, si él se obligó, no puede desobligarse después diciendo, yo no soy socio, ¿sí? Tiene que responder como si lo fuera, con los terceros. ¿Se les ocurre por qué esto? ¿Por qué esta diferencia que con los terceros sí y con los socios no? ¿Qué les parece? Es algo que vimos. ¿Qué se les ocurre? ¿Que se corre el velo? Que se corre el velo y sobre todo, lo más importante, que los contratos, acuérdense del principio de la relatividad de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que los contratos no pueden afectar derechos de terceros. Entonces, el contrato social entre los socios no puede perjudicar a otra persona, ¿sí? Entonces, ahí el velo societario se correría no para el que no es socio, sino para los que son socios y participaron de ese fraude. Ahora vamos a ver el socio oculto. Pero sepan que esta diferencia siempre tiene origen en el principio de la relatividad de los contratos, que no se puede perjudicar a terceros, ¿sí? Que no participaron de la formación de ese contrato, ¿sí? ¿Les quedó claro esto? Este es el socio aparente. Acuérdense, con los socios no puede invocar calidad de socio, pero con los terceros tiene que responder como si fuera socio, ¿sí? Ahora nos vamos a la contrapartida del socio aparente, que es el socio oculto, que es el verdadero socio, ¿sí? Que se esconde detrás del prestanombre, que es este socio aparente. Respecto de él, ¿sí? La responsabilidad va a ser subsidiaria y solidaria con el socio aparente. O sea que, frente a terceros, va a ser responsable tanto el aparente como quien no lo era en realidad, que es el socio oculto, ¿sí? O sea que van a responder ambos. Recuerden siempre lo que les digo, que este tema del socio aparente y socio oculto, el artículo 34 no lo convalida, no es que dice que está bien, sino que lo que prevé son los efectos de cuando pasa algo o cuando hay determinadas obligaciones que asumen estos dos tipos de socios. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? Nada.
Bueno, esto es fácil, sencillo. Y vamos con lo último, creo. Sí, es lo último. Es el artículo 35 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Que nos habla del socio del socio, ¿sí? El socio del socio es el caso en que un socio, valga la redundancia, le da participación a un tercero, ¿sí? De lo que le corresponda en ese carácter, ¿sí? Le da la participación de la sociedad de la cual él integra, creándose entre ellos una verdadera sociedad. Ahora les voy a explicar bien el tema. Quiero que tengan en cuenta algo. Que el artículo 35, en la última parte, nos dice que entre el socio y el socio del socio se forma una verdadera sociedad que está gobernada por las reglas de las sociedades accidentales o en participación. Tengan en cuenta que estas sociedades accidentales o en participación se derogaron, ¿sí? Con la ley del Código Nuevo, no existen más. Se ve que se les pasó corregir esto, entonces quedó. Pero sepan, ¿sí? que por la reforma del Código Civil y Comercial, por la misma ley que también modificó la ley de sociedades, sepan que las sociedades accidentales o en participación ya no existen, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? De este socio, partícipe o croupier, como se lo llama en Francia. Es el caso, por ejemplo, nosotros tenemos, todos nosotros, un montón, tenemos una sociedad. Y yo quise integrar a la sociedad, que somos personalistas, a Pepito, ¿sí? Todos dijeron que no puede ser socio, no puede ser socio. Pero Pepito quiere participar. Entonces yo lo que hago con él, con Pepito, es una sociedad. Nosotros dos. ¿Cuál es el objeto? Que Pepito participe de las ganancias que yo percibo en la sociedad nuestra, ¿sí? O sea, cuando yo perciba las ganancias de nuestra sociedad, yo le tengo que rendir cuenta a Pepito porque lo voy a tener que participar en la proporción que nosotros dos quedemos, ¿sí? Entre nosotros dos, entre Pepito y yo, Pepito va a tener los mismos derechos patrimoniales, económicos conmigo, ¿sí? O sea que me puede controlar, me puede pedir información de lo que yo perciba. Pero él no se puede meter dentro de la marcha de nuestra sociedad, ¿sí? O sea que la sociedad va a ser entre nosotros dos. Esto es la idea del socio, que generalmente se da, no se da mucho, pero generalmente se suele dar cuando se quiere incorporar a un tercero y en la sociedad le dicen que no, ¿sí? Hasta acá, ¿tienen alguna duda? Profe, una consulta. Sí. En este último caso, entonces, si comparto mi parte con Pepito, Pepito no podría votar en mi lugar en una votación. No, nunca. Vos solo compartimos ganancias. Claro, solo comparten ganancias, no. Solo perciben las ganancias que ustedes se comprometieron, ¿sí? O sea, si se comprometieron a que él perciba el 30% de lo que vos percibís, vos le tenés que pagar a él el 30% de lo que vos percibís, ¿sí? Sí, ahí entiendo. A ver qué me pregunta Valentín. En el estatuto, ¿se puede prohibir que se haga esto? Se puede prohibir, sí, si están de acuerdo todos, sí. No es un derecho político, no es un derecho económico, así que sí, se puede prohibir. Bueno, entonces, vamos a hacer, para cerrar, el resumen de lo que tienen que saber de esta unidad. Es socio, ¿sí? ¿Qué tipo de personas son? ¿Cómo se constituye? Cómo es el estado de socio en las distintas sociedades, ¿sí?
los derechos, las obligaciones, acuérdense de los derechos de dos tipos, derecho político, económico, la transmisibilidad, cómo se transmite por actos entre vivos y por sucesión. Recuerden que también la transmisibilidad depende del tipo de sociedad, siempre. Por último tenemos el tema de socio oculto y el socio aparente, y el socio del socio. ¿Sí? Son estos dos. Así que con esto terminaríamos. Si no tienen ninguna pregunta más. Igual, bueno, les falta para el examen, así que tienen tiempo como para estudiar un poco todavía. Les agradezco mucho, les pido disculpas de vuelta por la cámara, porque la verdad no sé qué pasó, la probé, funcionó todo perfecto, pero bueno, quizás se ve que como somos muchos, se apaga para que pueda hablar, calculo, no sé. Bueno, que tengan una linda semana. Y Profe, sí. tenía dos preguntas. Sí. Una es, el artículo 234, ¿qué derecho era? 234, ¿qué derecho era? ¿Verdad? Porque yo no me acuerdo textual todos los que te di. Esperame un segundo que me fijo en los apuntes, porque no me acuerdo de memoria. Como ustedes ya saben, yo me estudio de memoria. El 234, esperame un segundito, que ya te lo digo. Creo que era algo de transmisibilidad. Ahora que tengo la ley aquí, y te la busco. Esperame un segundito. El de derecho de la información tengo yo. El derecho de la información. Esperame que te lo busco acá en la ley, porque de memoria. Derecho de la información, de ver el tema de los balances, ¿sí? Y del Consejo de Vigilancia, ¿sí? Derecho de la información. Gracias. Y lo otro es que no entendí bien cómo sería el derecho a crecer. El derecho a crecer es el privilegio que tienen los socios que forman parte de la sociedad, ¿sí? De suscribir las acciones de otro socio, ¿sí? O sea, de tomar esas acciones de otros socios en caso que este socio no pueda hacerlo o no quiera, ¿sí? Es la preferencia que tiene el socio a un tercero. Gracias, profe. Bueno, veo que no tenemos ninguna pregunta más, así que, bueno, los voy a dejar tranquilos. Que terminen lindo, gracias. Y Gracias, profe. De nada, nos vemos la próxima. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, Chao, profe, gracias. Chau, chau.